La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos se manifestará en la tierra un líder malvado que controlará al mundo entero bajo una dictadura satánica como nunca antes se había visto, y que perseguirá a todo aquel que no se someta a su gobierno, y a ese personaje la Biblia lo llama Anticristo. Pero ¿quién será el Anticristo? ¿De qué país vendrá? Y sobre todo, pudiera ser que ya esté entre nosotros tomando pasos sutiles en la política, preparando el terreno hasta que llegue el momento de su manifestación. Es evidente que en los años recientes el mundo de la política ha estado como una caldera u olla de presión a punto de estallar, y numerosos personajes se han levantado en popularidad, por lo que muchos de ustedes, por cierto, amantes de la profecía del fin, me han estado escribiendo a través de las redes para proponerme diferentes nombres de personas como posibles candidatos a ser el anticristo, y me han propuesto nombres como el líder de tal religión, o el expresidente tal, o el yerno de fulano de tal o tal personaje, y recientemente hasta me mencionaron el nombre de cierto candidato a la presidencia de un país sudamericano que se ha, digamos que, viralizado mucho últimamente. Sin embargo, al escuchar y analizar todos estos nombres que me han propuesto, aunque en algunos casos sí es verdad que hay ciertas características de algunos de ellos que se alinean mucho a la figura del anticristo, hay otros donde sí se alejan completamente de las características que la Biblia enseña sobre aquel futuro dictador. Y es por esto que me veo en la necesidad de enseñar a través de este video 5 características que la Biblia presenta sobre el anticristo, cosas muy profundas, por cierto, que muchos desconocen y que creo que son imprescindibles para poder tener una mejor idea en cuanto a de dónde surgirá el anticristo y quién pudiera ser. Y les aviso que al final del video les quiero dar una advertencia muy importante sobre todo esto, así que quédate hasta el final. Pero antes de comenzar, te voy a pedir que si es primera vez que miras alguno de nuestros videos, que te suscribas ahora mismo a nuestro canal, porque aquí en ¿Qué dice la Biblia? Subimos videos cada miércoles para responder a tus preguntas más difíciles sobre Dios y la Biblia, y en especial hablamos muchísimo sobre las profecías del fin. Así que al suscribirte, activa también la campana de notificaciones para que seas avisado cada vez que subimos un nuevo video. Y también te voy a pedir que si este video te llega a bendecir, que nos dejes por favor un fuerte like para así mostrarnos tu apoyo. Y bien, vayamos con esas 5 características importantes que usted necesita conocer con respecto al anticristo, y que estoy seguro que abrirá los ojos de muchos. En primer lugar, es necesario que sepamos de dónde viene el anticristo, ya que muchos de los nombres que algunos han propuesto se alejan del plano profético y geográfico que la Biblia enseña. Para saber de qué región pudiera venir el anticristo, necesitamos primero recordar la visión que vio Daniel sobre aquellas 4 bestias que representaron los 4 imperios que reinarían sobre la tierra desde aquel momento en adelante. La primera bestia representó al imperio babilónico, la segunda al imperio medo-persa, la tercera al imperio griego de Alejandro Magno, y la cuarta bestia representó al terrible imperio romano que se extendió por todo el Medio Oriente, el norte de África y parte de Europa. Esta última bestia asombró especialmente a Daniel porque era terrible como ninguna de las anteriores, tenía 10 cuernos, y además de estos cuernos surgió uno pequeño acerca del cual hablaremos más adelante. Ahora bien, lo llamativo de esta visión es que en Apocalipsis 13 el apóstol Juan ve a la misma bestia representando al reino del anticristo cuando dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y luego añade: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Al estudiar esta visión, es evidente que la bestia de 10 cuernos que Juan observa representa al reino del anticristo, mientras que el cuerno pequeño lo representa a él como persona. Pero lo llamativo es que se use a la misma bestia de Daniel 7 para representar ahora al reino del anticristo en Apocalipsis 13, lo cual sencillamente significa
que el anticristo surgirá del antiguo imperio romano que resucitará al final del tiempo. Obviamente esto no significa que otra vez veremos a un César y a soldados romanos con vestimentas típicas de la antigua Roma, como tampoco significa que de la misma ciudad de Roma saldrá el anticristo necesariamente. Lo que significa es que de las naciones o el territorio que gobernó Roma en su momento surgirán tanto el anticristo y su reino, como también los 10 cuernos que tipifican a los 10 reyes que se unirán para darle el poder. El antiguo imperio romano reinó sobre toda la región del norte de África, el Medio Oriente y parte de Europa, donde encontramos actualmente países como por ejemplo Irak, Siria, Egipto, Israel, Grecia y otros. De manera que creemos que el anticristo tendrá sus raíces muy posiblemente en alguno de esos países de Europa, el Medio Oriente o el norte de África, ya sea porque haya nacido allí o que sus padres sean de aquella región, o incluso que sea en su momento el presidente de alguna de esas naciones. Y es por esto que en los últimos años estamos viendo un auge y resurgimiento en el viejo continente Europa y el Medio Oriente, mientras que Estados Unidos está perdiendo autoridad y relevancia. Por lo tanto, al analizar quién pudiera ser el futuro anticristo, hay que analizar primero si tiene algún vínculo congénito con aquella región, porque de allí es que tiene que surgir según la profecía. Y de hecho, algunos teólogos van un poco más profundo al decir que el anticristo pudiera venir específicamente de Irak o Siria, porque en Daniel 8 se habla de un cuerno pequeño que atacaría a Israel, una profecía que tiene doble cumplimiento porque apunta evidentemente al anticristo mismo, mientras que también tuvo un cumplimiento doble con Antíoco Epífanes, un malvado rey que provino de Seleuco Nicanor, el cual reinó precisamente en la región de Siria y la antigua Mesopotamia, que incluye parte de Irak y Siria principalmente. No tengo tiempo en este video para seguir profundizando más sobre este interesante aspecto, pero en mi libro que acabo de escribir voy bien profundo en cuanto a este tema en el capítulo 4 y doy además un montón de datos añadidos a estos que nos pueden ayudar a ver de dónde provendrá el anticristo. Ahora bien, basándonos en la misma visión de Daniel 7, nos encontramos con la segunda característica del anticristo, la cual va muy asociada a la primera, y es que este personaje tendrá un fuerte vínculo o relación con los países islámicos, porque dice que de la región que gobernó Roma saldrán también los 10 cuernos, los cuales le darán el reino al anticristo. Y esto habla de una coalición de 10 naciones que le darán el poder al anticristo para respaldarlo en su plan de controlar al mundo. De hecho, ¿sabía usted que los musulmanes tienen una creencia acerca de un Mesías musulmán que reinará sobre ellos y que someterá a los judíos? Así como los judíos esperan un Mesías judío, también los musulmanes están esperando un líder musulmán al cual llaman el Mahdi, quien según ellos unirá a todas las naciones islámicas bajo una misma alianza para regir al mundo entero. Y esto viene a confirmar lo que hablamos previamente, que el anticristo vendrá congénitamente del Medio Oriente quizás, y que tendrá una fuerte alianza con el mundo musulmán. Así que debemos estar atentos a qué personajes cumplen con estas características. En tercer lugar, y preste por favor mucha atención a esto porque se pone interesante, el anticristo deberá ser de sangre judía también, lo cual no es imposible, ya que puede haber alguien de madre judía y padre árabe, por ejemplo. La profecía dice que este personaje se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, lo cual indica que se reedificará un tercer templo en Jerusalén en el tiempo de la gran tribulación, un templo que, por cierto, para que sea construido tiene que ser gracias a un hombre que tenga fuertes vínculos con el mundo islámico, así como también con los judíos, para negociar, porque se cree que el antiguo templo judío se encuentra sepultado debajo de una mezquita, la mezquita de Omar,
uno de los 3 lugares más sagrados para los musulmanes, por lo que cuando el anticristo levante el tercer templo, este habrá negociado con los árabes y con los judíos también, quienes le permitirán entrar al tercer templo, para lo cual tiene que ser de sangre judía, porque los israelitas son bien estrictos en cuanto a esto. Y además dice la Biblia que el anticristo del Dios de sus padres no hará caso, hablando quizás de que no hará caso del Dios de los hebreos, los cuales son la nación que ha sido reconocida por tener un solo Dios a través de toda la historia. Así que el anticristo, aparte de tener fuertes raíces congénitas en el Medio Oriente o Europa y tener fuertes vínculos políticos con el mundo islámico o musulmán, también tendrá sangre judía para engañar a los judíos, porque la profecía dice que a la mitad de la semana manifestará su verdadera intención con Israel al perseguirles para aniquilarlos, pero ellos serán guardados por el Señor en el desierto, como explicamos ya en otro video. Pero ojo, porque hay algo muy importante que muchos cristianos ignoran, y se trata de la cuarta característica que la Biblia presenta sobre el anticristo en la visión de Daniel, y es que este será un cuerno pequeño. La profecía dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mi estimado hermano, este cuerno pequeño será el anticristo, y la razón por la cual se le llama así es porque parece que este no será un hombre con demasiado bagaje histórico en la política, sino que será alguien que surgirá de la nada para sorpresa de muchos, a diferencia del falso profeta, que sí necesitará tener un bagaje religioso para engañar a las religiones y conducirles así al anticristo. Este último, el anticristo, parece que surgirá sorpresivamente, por lo cual parece que el anticristo no será un presidente actual con demasiada pompa y fama, sino más bien alguien que ha estado trabajando por detrás del telón sin mucho reconocimiento público, pero cuando llegue el momento se manifestará este hombre de malvado y destruirá a todo aquel que se levante en su contra. Es por esto que la Biblia dice que este hombre se ensoberbecerá y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y esa es la quinta característica que les quería compartir en este video, que el anticristo será un hombre soberbio que se levantará contra Dios. Y esto es importante porque a él se le llama el anticristo, o sea que su mensaje es contra Cristo y su palabra. Y hago énfasis en esto porque aunque obviamente no debemos confiarnos de ningún político, cualquiera sea su política, el anticristo será un hombre que tendrá ideales muy alejados de la palabra de Dios y que le dará aún más auge a todas las leyes promiscuas que estamos viendo hoy en día a nuestro alrededor. Aunque una vez más insisto en que nunca podemos poner nuestra confianza en el hombre, porque la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mi estimado hermano, nuestro socorro no viene de un presidente político, sino del Señor, porque tenemos un Rey de reyes y Señor de señores, que por cierto, cuando se cumplan los 7 años de reinado del anticristo, nuestro Rey Cristo Jesús vendrá en las nubes y matará al anticristo y al falso profeta con el resplandor de su venida. Si te gozas por esto conmigo, aleluya, escribe un fuerte amén en los comentarios. Ahora bien, voy a terminar con esta advertencia, y es que al leer sobre los diferentes nombres que muchos de ustedes me han propuesto para pasarlos por el filtro de las características que la Biblia enseña, les repito que hay algunos que sí se parecen mucho a lo que será el anticristo, mientras que otros no se parecen para nada, aunque sean muy populares y quizás controversiales. Pero creo sinceramente que debido a que la iglesia será arrebatada antes que el anticristo se manifieste, porque así lo enseña la Biblia, la iglesia no verá la manifestación del anticristo, y por lo tanto será muy difícil que podamos saber con exactitud quién será, por lo que solo nos queda estudiar los posibles candidatos quizás, pero siempre con la mentalidad
mentalidad correcta de que nuestro enfoque no está puesto en el anticristo, sino en Cristo Jesús y su regreso. La iglesia no está esperando al anticristo, sino a Jesucristo, el cual vendrá muy pronto a buscar a su pueblo, y las señales lo confirman. Por cierto, hace poco subí un video hablando sobre las diferentes señales que evidencian cuán cercanos estamos al regreso del Señor, por lo que les dejaré el enlace de ese video en la descripción del video para que lo vean ahora mismo. Y bien, mi estimado hermano, esto fue todo por hoy. Si te fue de bendición el video, por favor déjanos un fuerte like a este video, y también quiero darle gracias a cada uno de ustedes que ha preordenado ya nuestro libro en Amazon, un libro que por cierto ya está en la categoría de best sellers, y esto es gracias a Dios y también a ustedes. Y si aún alguno de ustedes no ha preordenado el libro, por favor hágalo ahora mismo para que le llegue el mismo día de lanzamiento, o sea, octubre 17, y que así no se retarde en recibir este material, porque se acaban los libros y quiero que usted pueda separar su copia. Dios te bendiga mucho y Maranata, Cristo viene pronto.